Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo intentando grabar una clase para ustedes y para mí, realmente, que soy la que me meto en este embrollo. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal está transcurriendo la historia de cada una? Bueno, esperemos que la vamos llevando más o menos bien cada una. Chicas, la clase anterior yo se las grabé en WhatsApp. Ahí le expliqué a Graciela porque a mí no me parecía eh, gracioso volver a ese sistema. Y era porque, bueno, en primer lugar esto de los ladridos de los perros que les decía, en mi casa es imposible. Pero de todas maneras, también como iba a tener que grabar mucho texto dramático, esto es, mucha obra de teatro, y, y no explicárselas así en el momento, es que preferí dejar de lado un tiempo lo de Penélope y hacer un personaje que es como más eh, lineal, sin tanto, digamos, sin tanta necesidad de ir viendo la simbología del personaje de Penélope en la posteridad. Y es por eso que elegí esto de Prometeo. Bien, en el WhatsApp ustedes de Prometeo tienen la lectura de, de Hesíodo, tanto de la Teogonía cuanto de los trabajos y los días, ¿verdad? Y entonces hayan podido ver cuáles eran los datos que Hesíodo proporcionó, ¿verdad?, de ese mito que él conoció, obviamente. Claro que está escrito desde el punto de vista literario y además no solamente desde el punto de vista literario, sino como él lo fue recibiendo al mito. Entonces, lógicamente, está como parcializado. Por eso, para tener el, digamos, el relato entero completo, es que yo lo que hice fue hacer una especie de resumen del diccionario, ¿verdad? Eh, y así les voy a dar todos los datos en el orden cronológico y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las características de este mito y el aporte bárbaro que este mito tiene, no solamente en su momento, sino también para la posteridad. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es ir diciéndoles la historia cronológica de Prometeo de acuerdo al diccionario. Ahora, recuerden que el diccionario, el de Grimal, como cualquiera de los diccionarios que realmente se precien de tal, no solamente para mito, para cualquier asignatura, es que tienen que tener fundamento y base de cada uno de los datos que aporta. Y eso es lo que ha hecho Grimal. Es decir, ha tomado todo lo que se escribió de Prometeo desde Hesíodo en adelante, y decimos desde Hesíodo en adelante porque es la primera vez que en la historia, digamos así, o en la literatura griega, aparece Prometeo, ¿verdad? Acuérdense, Hesíodo, siglo VIII, VII. A partir de ese momento se escribió muchísimo el mito de Prometeo porque es un mito muy sustancioso y además muy importante por los diferentes aportes. Entonces Grimald tomó todas esas, todos esos escritos, ya sea desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista literario, como después cuando entra dentro de la historia del propio pueblo. Todos esos escritos, hasta lo que se escribió en el siglo II después de Cristo, como es Luciano de Samosata, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que hizo fue colocar los datos en orden cronológico. Y eso es lo que yo les voy a ir diciendo ahora. De acuerdo a esos datos, ¿qué es lo que tenemos en relación a Prometeo? Se dice que Prometeo es un titán. El tema
es que el Titán es una configuración dentro de las divinidades o dentro de los seres desde Caos en adelante en el mito griego, ¿verdad? Son un tipo de personaje, ¿verdad? Que no lo vemos después en el grupo de divinidades olímpicas de Zeus en adelante, pero sí lo vemos a Prometeo. Bien, en realidad Prometeo no es un titán de primera generación, su padre es un titán. ¿Cuál es la línea de aparición de los titanes después de Gea y del cielo, ¿verdad?, de Uranos? Después viene el grupo de los titanes. Entre los titanes que nosotros conocemos están Cronos, que es el padre de Zeus, y Japeto, que es el padre de Prometeo. Ellos sí son titanes, en toda la extensión y en todo lo que significa. Después vamos a ver realmente lo que significan los titanes. Pero Prometeo es hijo de Titán, pero tampoco es una divinidad como Zeus, ¿verdad? No pertenece a las divinidades olímpicas. Entonces es un tipo de ser bastante ambiguo, ¿verdad? Y que va a accionar de acuerdo a sus dos posibilidades, que son la de ser una divinidad y la de ser titán. De todas maneras, cada vez que se lo nombra Prometeo, se dice, incluso el diccionario así lo dice, Prometeo es un titán. Bien, vamos a ver entonces la genealogía. En primer lugar, es primo de Zeus. Acuérdense, Zeus nace de Cronos, Prometeo nace de Japeto. Es hijo de un titán, Japeto, y tiene 3 hermanos además. Fíjense, Atlas o Atlante, Menecio, del que se dice muy poco. De Atlas sí, uno lo conoce por esto de los Atlas, ¿verdad? Y quién es Atlas, el que sostiene el mundo, etcétera. O sea, que uno más o menos conoce algo de Atlas, pero que en este caso no nos va a interesar mucho. Menecio menos. Epimeteo y Prometeo. Con Epimeteo comparte una parte de su nombre. Después vamos a ver la etimología, digamos así. Muy bien, su esposa, algunas mitologías dicen que se llamaba Seleno, otras que se llamaban Climene, ¿verdad? Pero en realidad no incide mucho en la historia de él, excepto que realmente con Climene tienen varios hijos. Prometeo tiene varios hijos, de los cuales a nosotros nos interesan 2. Uno es Deucalión y el otro es Helen. Deucalión y Helen. De esos 2, después vamos a hablar un poquitito más o menos para ubicarlo. ¿Qué dicen, digamos, las personas que contaban los mitos o que hablaban de los mitos en general? En primer lugar, algunas versiones míticas dicen que él creó a los primeros hombres con arcilla. Acuérdense, lo repito, realmente soy esa vieja tosuda que repite siempre las cosas, pero cuando utilizo la palabra crear como la palabra de la nada, lo digo entre comillas. No hay creación en el mundo griego, en la religión griega, en el mito griego. No hay creación, es simplemente aparición o fabricación, porque es distinto el concepto. Muy bien, pero de todas maneras, algunas de las corrientes míticas dicen que Prometeo habría creado los primeros hombres con arcilla. O sea, lo que habría hecho es darles una forma, al estilo de él, al estilo de cómo los griegos imaginaban
que habría sido Prometeo. Bien. Y en segundo lugar, ¿qué otra cosa dicen? Que no fue en realidad el creador del hombre, sino un benefactor o un bienhechor de la humanidad a través de diferentes acciones que hizo, fundamentalmente de dos acciones. Bien, hasta ahora entonces lo tenemos. Hijo de titanes, cuáles son sus hijos, su esposa, etc. Y él interviene en la rebelión de Zeus, en realidad contra Cronos y los titanes. Pero no se pone de parte de los titanes, sino que se pone de parte de Zeus. Pero bastante objetivamente. Es decir, él entiende que la rebelión de Zeus contra los anteriores está bien, perfecto, pero él no toma participación activa de parte de Zeus. De todas maneras, se establece entre él y Zeus una relación muy especial, una relación como de agradecimiento mutuo, respeto mutuo, y eso es fundamental, y conocimiento mutuo de quién es quién en esta relación. De todas maneras, nosotros sabemos que Zeus es el dios de dioses y hombres a partir de su generación. Por lo tanto, Prometeo puede ser muy consciente de su poder, de su situación, de dónde está él parado, pero también sabe quién es el otro, es decir, quién es Zeus. Esto quiere decir que cualquier cosa que Prometeo haga que difiera de lo que Zeus ha establecido como orden en este momento en el cosmos, merece o puede ser cuestionado por Zeus. Y resulta que Prometeo está muy de acuerdo en que Zeus sea el general en jefe, ¿verdad?, de todo, pero él tiene en ciertas y determinadas situaciones diferencias con la forma de pensar de Zeus. Zeus entiende que la humanidad tiene que estar subsumida y a las órdenes de la divinidad. Prometeo siente una cierta inclinación por esa criatura que es el hombre. Y entonces ejecuta dos acciones que en realidad lo ponen en oposición a Zeus, abiertamente. En primer lugar, volvemos a una palabra muy interesante que parte de una divinidad muy importante, que es Metis, y que es la palabra Metieta. La palabra Metieta es el inteligente práctico, el que sabe utilizar su nous en cada situación, en cada momento, en cada lugar y en cada tiempo, ¿verdad? Metieta es, por excelencia, Zeus. Acuérdense que Metis, la divinidad de la inteligencia práctica, ¿verdad?, es la primera esposa de Zeus. Es aquella que, a pesar de ser anterior a Zeus, fue tragada por él ante la posibilidad de que Metis tuviera un hijo, ¿verdad?, que lo superara. Esa es Metis. Por lo tanto, Zeus, que se ha apropiado de la inteligencia práctica, es en realidad el Metieta por excelencia. Pero también vimos esa palabrita en un personaje muy interesante que lo vimos anteriormente, que es Ulises. Ulises es Metieta también. Y es Prometeo el tercero de los grandes Metieta del universo griego, de este universo de la divinidad y del hombre. Por lo tanto,
en un determinado momento, Prometeo dice, vamos a ver cuál es el grado, a ver, de 1 a 10, ¿verdad?, de esa capacidad de Zeus de saber todo, lo que fue, lo que es, lo que vendrá, etcétera, como Gea, ¿eh? Gea es la gran sabedora y conocedora de todo. Muy bien. Entonces Prometeo quiere saber hasta qué punto su oponente es realmente él no va más. Y entonces decide hacer lo siguiente. Sacrifica un buey y organiza sacrificios y rituales a Zeus. Y coloca, entonces divide el buey en todas sus correspondientes partes y coloca todos los huesos del animal dentro de toda la grasa, de todo eso que se utiliza para que la comida, ¿verdad?, sea mucho más potable. Hermosa grasa cubre todos los huesos. Y por otro lado, las entrañas y la carne la coloca dentro del vientre del animal, en una especie de envoltorio ahí. Y entonces se lo ofrece a Zeus y le propone, esto lo hace en una ciudad que se llama Mecona. Mecona existe en el Peloponeso, existió siempre y siempre fue el lugar mencionado como del encuentro amistoso entre la divinidad y el ser humano. Siempre en Mecona, como si fuera, digamos, el bar que más les gustaba para encontrarse. Ahí en Mecona, entonces Prometeo le propone a Zeus que elija cuál de estos regalos o dones, regalos más que dones, estos regalos que le ofrece, quiere que se le sacrifique a él. ¿Cuál de estos dos envoltorios, digamos así, pueden servir realmente para hacer el sacrificio ofrecido a la divinidad? Por supuesto que Zeus sabe muy bien cómo viene la mano y cuál es la situación con Prometeo. De todas maneras, siempre queda un matiz de hasta qué punto sé o hasta qué punto no sé, pero de todas maneras, pero a pesar de la posibilidad de haber sabido todo lo que Prometeo había elucubrado para engañarlo, de todas maneras él decide elegir aquello que sabe que es lo errado, lo equivocado. ¿Por qué? Porque a mayor engaño a la divinidad o a mayor intencionalidad de engaño a la divinidad, es mayor el castigo que la divinidad puede, ¿verdad?, decidir hacer u otorgar. Y entonces Zeus decide elegir este envoltorio maravilloso de grasas y huesos. Eso está bárbaro dicho en Hesíodo, ¿verdad? Muy bien, cuando se abre esto, se encuentra con que en realidad lo que tiene ahí son huesos. Es un engaño muy grave a la divinidad. Y tal cual lo dice Hesíodo, Japetiónida, o sea, hijo de Japeto, ojo con lo que has hecho. A partir de ese momento y para castigar esa acción de Prometeo, entonces Zeus decide no enviarle a la humanidad más el fuego. En realidad se supone, o uno puede leer entre las varias versiones míticas, que lo que pasaba era que el rayo de Zeus le permitía al hombre, ¿no es cierto?, tener fuego. Eso es lo que en realidad Zeus deja de hacer. Y deja a la humanidad en la total oscuridad, ¿verdad?, y en el total desamparo en relación a la naturaleza. El fuego es muy importante. Muy bien, entonces Prometeo dice, bien, por culpa mía, ahora la humanidad está peor que antes.
está mucho peor que antes y en manos realmente de este ser que es tiránico. Entonces decide engañarlo por segunda vez. Este engaño es muy serio. Decide devolverle al hombre el fuego. ¿De qué forma? Hay varias versiones. Una versión dice que llega al carro del sol, al carro de Helios, ese carro hermoso que aparece a la mañana después del amanecer, ¿verdad? Tirado por caballos blancos y que da toda la vuelta sobre Gea y desaparece del otro lado para volver a aparecer al día siguiente, de ese carro maravilloso que es el carro del sol. Saca una chispa, la coloca en una caña hueca, en una férula, y se utiliza, muchos pueblos utilizan ese tipo, es un tipo de caña muy especial, que es un tanto hueca por dentro, pero muy resistente por fuera, y que resiste el calor del fuego dentro, va consumiendo la parte de adentro, con lo cual se mantiene hasta tanto pueda llegar al lugar indicado. Muy bien, eso dicen unas versiones. Otras versiones dicen que llega a las fraguas de Hefesto. Acuérdense, después les voy a recordar lo de Hefesto, que llega a las fraguas de Hefesto y de las fraguas roba una chispa del fuego y la lleva también en la caña. Y con eso le da al hombre de nuevo el fuego. A partir de ese momento, el hombre ingresa en una etapa cultural muy diferente de la que era antes. Después vamos a hablar entonces qué es lo que significa el otorgamiento del fuego al hombre. Esos son los dos engaños. Bien, ¿qué pasa? A ver si me estoy olvidando de algo. No. ¿Qué pasa entonces en este momento cuando Zeus se da cuenta ya de este engaño nuevo, pero además con muy mala intención? Muy mala intención. Ya había sido castigado de alguna forma. Claro que en realidad el que sufre es el pobre hombre, pero de todas maneras. Entonces decide castigarlo a Prometeo en él, personalmente. Y ordena que Prometeo sea atado a un peñasco en el Cáucaso con cadenas, ¿verdad? Y que permanezca ahí para siempre. Y por otro lado, castigar también al hombre por tener este benefactor y por haber aceptado, digamos así, este obsequio de Prometeo. Prometeo es atado al Cáucaso y ahí va a permanecer ad infinitum. Claro que el mito dice que mucho tiempo después, cuando la vida de los dioses ha transcurrido, Prometeo está atado al Cáucaso, y la vida de los hombres y de los dioses y la relación que ha habido entre hombres y dioses ha seguido su curso. Aparece en el mito griego un héroe, un personaje muy importante, hijo de Zeus, Heracles, o Hércules, ¿verdad? Heracles es realmente un hijo al que Zeus quiere muchísimo, un ser al que Zeus le dedica mucho tiempo y mucha protección. Y entonces permite que Heracles, un día pasando por el Cáucaso, Heracles lo ve a Prometeo y le parece imposible que este ser que ha sido tan maravilloso en su accionar todavía permanezca ahí. Y entonces decide liberarlo. Bien, lo que me olvidé de decirles es que además de estar atado al Cáucaso, ¿verdad?, con estas cadenas irrompibles, Zeus manda un águila, su animal preferido, su emblema, por sobre todas las cosas, que le coma el hígado a Prometeo todos los días y todas las noches. Ese hígado
se reconstituye. Y entonces siempre Prometeo va a estar viviendo al borde de la muerte, en ese lugar lejano y en esa oscuridad, todos los días de su vida. Hasta que Heracles pasa por ahí y decide entonces matar a esa águila, con lo cual mata también un poco el emblema del poder de Zeus. Fíjense cómo el poder va pasando a distintos niveles y de distintos personajes, pero de todas maneras lo libera así a Prometeo. Zeus, está el amor que siente por Heracles, por ese hijo poderoso que tiene, ¿verdad? Y que hace un esfuerzo sobrehumano para ser cada día mejor, ¿verdad? Que le perdona el haberlo liberado, la muerte del águila, y el haberlo liberado a Prometeo. Pero dice, muy bien, Prometeo está bien, listo, liberado, pasamos a otra historia. Pero de ahora en adelante va a llevar un anillo de una parte de ese peñasco para que se acuerde de ahí en más quién es el jefe en esto, quién es el que más puede. Bien, no solamente eso. Prometeo, como semi-titán, semi-divinidad, etc., tenía la posibilidad de morir. Por entonces sucede que Quirón, el centauro, también podemos hablar en su momento de los centauros, y creo que en algún momento lo hemos mencionado, la cuestión de los centauros. Quirón había sido herido por una flecha envenenada y estaba agonizando, que moría, que no moría, pero como era inmortal, la agonía iba a seguir también largo tiempo, ¿verdad? Y entonces Zeus permite que la inmortalidad de Quirón pase definitivamente a Prometeo y esa posibilidad de morir pase a Quirón, con lo cual Quirón muere. Entonces se acaba el sufrimiento de Quirón, que fue muy importante en la vida de los héroes, como docente, como maestro, y le permite a Prometeo ser definitivamente inmortal. Lógicamente, después la historia de Prometeo sigue. Acuérdense que no tenemos que andar mirando tiempos. Prometeo, como les dije, tiene hijos importantes. En realidad tiene 6 hijos, de los cuales 2 les había dicho que rescatábamos, que eran Deucalión, por un lado, y Helen. Bien, después voy a hablar de Deucalión porque ya, digamos, se separa un poco ya del mito de Prometeo. Y Prometeo desaparece, digamos, en este momento de la historia que sigue del relato mítico. Y entonces ahora nos tenemos que centrar en las consecuencias de lo que hizo Prometeo. Hasta ahí lo que nos dice el diccionario. Bien, ahora nos quedan entonces las consecuencias de lo que hizo Prometeo. De estas consecuencias también les habla Hesíodo, obviamente. La más contundente, digamos, es la aparición de Pandora y la culpa que tiene Prometeo de que esto suceda. Porque es el castigo. Acuérdense, uno de los castigos es atarlo al Cáucaso, el otro de los castigos es otorgarle un don al hombre que a su vez sea un castigo tremendo. Y entonces Zeus inventa la mujer. Bien, esta mujer que va a inventar Zeus, digamos así, pero que van a manufacturar entre todos los dioses, es Pandora. De Pandora entonces vamos a hablar después, porque Pandora realmente es un castigo terrorífico, en primer lugar porque es una mujer
y tal cual la describen, no es precisamente el mejor regalo que le pudo haber hecho Zeus. Pero en segundo lugar, porque el accionar de Pandora y de Epimeteo, el hermano de Prometeo, hace que la humanidad reciba todo tipo de males, trabajo, enfermedades, muerte, etc. Cuando yo les leí el texto de Hesíodo, omití una partecita en relación a Pandora, pero sí creo que si lo escuchan atentamente, creo que es factible que vean todo lo que sucede con Pandora. Pero yo la voy a dejar ahí a Pandora porque la retomaríamos después, también cuando retomemos Penélope. Pero bueno, sepan por un lado que es una de las consecuencias del accionar de Prometeo y además una de las consecuencias tremendas en lo que significa el hombre, para el hombre. Sí me queda un dato sobre Prometeo, y es que a raíz de esta característica del Demetieta, que hereda un poco de su relación con Gea, con su abuela, digamos así, y es el conocimiento oracular de ciertas y determinados datos en relación a la vida de Zeus. Pesa sobre Zeus un oráculo que dice, y no solamente lo dice el oráculo, sino que lo dice el devenir de la historia mítica de los griegos, de que Zeus iba a tener un hijo, o podría llegar a tener un hijo, que lo superara en poder y que lo destronara, así como él había hecho con Cronos, y así como Cronos había hecho con el cielo, con Uranos, ¿verdad? Por lo tanto, Zeus tiene mucho recelo en las relaciones que establece con las distintas divinidades, es por eso que se apropia de Metis, ¿no es cierto? Porque no sabe cuál es la divinidad que le puede proporcionar a él un hijo muy superior a él. Pero Prometeo lo sabe. Prometeo es una divinidad profética. Es una de las divinidades proféticas que tiene el mito griego, así como va a ser también Apolo. Ustedes se acuerdan que Apolo, en el oráculo de Delfos, es en realidad que es el que sabe, el que puede llegar a dar datos del porvenir. Bien, eso, entonces ustedes ya tienen una idea de quién es este titán, que es Prometeo. Simplemente voy a darles unos datos nada más acerca de Deucalión y de Helén, que son los hijos de Prometeo, los más importantes en relación a los otros. Con el transcurrir del tiempo, Epimeteo y Pandora tienen una hija que se llama Pirra. Pirra es en realidad la rubia, por su aspecto, ¿no? Y Deucalión, y Prometeo y su esposa Climene tienen un hijo que se llama Deucalión. Muy bien, ellos van viviendo su vida y la humanidad sigue viviendo su vida, pero llega un momento en que la humanidad comienza a comportarse mal en relación a la divinidad. Los actos de soberbia, los actos de intentar emanciparse del orden que se opone, y entonces Zeus decide castigar al hombre. ¿Y cómo decide castigar al hombre? Con un diluvio universal, es decir, mandando un diluvio para que realmente la raza humana desaparezca. Prometeo entra de nuevo a tallar en este momento y le dice a Deucalión, a su hijo, cómo puede él sobreponerse a esto. Y le dice que tiene que fabricar un arca,
y le explica cómo tiene que fabricar un arca, qué es lo que tiene que hacer con eso, y llevarla, por supuesto, a Pirra, a la esposa, a la hija de su hermano, ¿no es cierto?, juntos. Y entonces Deucalión y Pirra se salvan del diluvio y el arca va a parar a Tesalia, a un monte en Tesalia, ahí queda anclada. Zeus le manda a Hermes, al mensajero de la divinidad, para que les diga a Deucalión y Pirra qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante, habiendo limpiado la creación del ser humano, que era nefasto, ¿verdad? Y solamente quedan Deucalión y Pirra. Claro, Zeus le dice, bueno, ¿qué es lo que mejor yo no Zeus directamente, porque Zeus no habla directamente así, siempre lo manda a Hermes, ¿verdad? Hermes le pregunta, a ver, ¿qué es lo que necesita Deucalión? Y Deucalión le dice que lo único que necesitaría serían compañeros para estar con él. Y entonces Zeus le manda a decir que tiene que tomar los huesos de su madre y tirarlos hacia atrás. Tirar los huesos de su madre. A Pirra esto le parece abominable, le parece una cosa sacrílega. Es decir, ¿cómo vas a desperdigar, ¿no es cierto?, los huesos de la madre? Y Deucalión, en un rapto de inteligencia como su padre, dice, no, es que no es una cosa literal, es una cosa metafórica. Lo que tenemos que hacer es, sí, tomar de nuestra madre Gea sus huesos, que son las piedras, ¿verdad?, lo que compone la tierra, y eso ir tirándolos. Y entonces hacen eso, cada uno de ellos toma un montón de piedras y lo van tirando hacia atrás. Y al caer la piedra sobre Gea, ¿verdad?, nacen de nuevo los hombres. Las piedras que tira Pirra, ¿verdad?, serán mujeres, las piedras que tira Deucalión van a ser los hombres. Así surge de nuevo la nueva etapa de la humanidad. Bien, eso por un lado, en relación a Deucalión. En relación a Helén, fíjense que es el otro de los hijos de Prometeo, Helén va a dar el nombre a la raza que va a habitar el suelo griego, a los helenos. De ese nombre del hijo de Prometeo provienen les digo, nosotros les decimos los griegos, pero en realidad son los helenos. Es el lugar que nosotros llamamos Grecia, es la Hélade, ¿verdad? Es Helás, así se llama, esa península, ¿verdad? Y proviene de esto. ¿Qué pasa? Helén va a tener 3 hijos, Doros, Sutos y Eolo. Sutos a su vez va a tener 2 hijos, Ión y Aqueo, y de estos nombres van a surgir las distintas corrientes de los helenos que van a habitar el suelo griego, que son los dorios, los jonios, los aqueos y los eolios. O sea que esos 2 hijos de Prometeo son tremendamente importantes. Fíjense el mito de Prometeo, cuánto nos está dando de historia de la humanidad, cuánto nos está dando de todo eso que nos ha ido pasando con el correr del tiempo. Ahora voy a como interrumpir esta charla, así que yo les estoy haciendo, y voy a leer algunos de los textos, para que no sean después todos los textos juntos. Uno de los, digamos, de los temas del siglo V en Atenas que más importancia tuvo fue el tema este de Prometeo. Después vamos a hablar de qué relación tiene Prometeo en relación a la cultura, y es por eso que
en el siglo V tuvo tanta importancia. De los tres trágicos del siglo V, Esquilo, Sófocles y Eurípides, Esquilo escribe una trilogía sobre Prometeo. De esa trilogía solo se conserva una de las obras, el Prometeo encadenado, o sea, Prometeo encadenado. Faltarían las otras dos, pero de todas maneras sí se sabe, por fragmentos que han quedado, de las otras dos más o menos cómo iría la temática y cómo iría un poco ubicado. El Prometeo encadenado sí está completo, casi completo, solo faltan unos fragmentos, nada más. Y ahí nos cuenta, fíjense qué interesante, Esquilo nos presenta el momento en que Prometeo es encadenado al Cáucaso por orden de Zeus, y quienes lo van a encadenar están en realidad las fuerzas que Zeus manda para hacerlo. El poder y la violencia, que son dos, digamos, de las características que Zeus tiene en sus manos. Y tanto el poder y la violencia van con un hacedor, digamos, del encadenamiento, que es Hefesto. Acuérdense que Hefesto, o Vulcano, es el dios de las fraguas, el dios que maneja el fuego, bajo, dirían los romanos, bajo el Etna, ¿verdad? Y hace las armas, el rayo de Zeus, los escudos, todo lo que haga falta manufacturar con fuego, lo trabaja Hefesto. Y además coincide con el hecho de que una de las versiones dice, ¿se acuerdan?, que Prometeo habría robado el fuego de las fraguas de Hefesto. Por lo tanto, Hefesto también tiene, digamos así, que ver, tiene bastante que ver con esto de encadenarlo a Prometeo. El texto que escribe Esquilo es un texto bastante antiguo, por lo tanto, tiene coros muy grandes. El coro de este texto es el coro de las Oceánides, o sea, de las 50 hijas de Océano, y que son, imagínense, la cantidad de gente que podía estar en el escenario. Y nos tenemos que acordar que siempre había un protagonista y un deuteragonista, y a lo mejor estaba presente un tercer personaje, pero evidentemente el diálogo siempre tenía que ser entre el protagonista y el deuteragonista de cada una de las escenas. Por lo tanto, la obra comienza, como ya les dije, en el momento en que lo van a encadenar al Cáucaso. Entonces, ¿cuáles eran los personajes que estaban? En primer lugar tiene que estar Prometeo, obviamente, que es el encadenado. El lugar es una zona desértica en el Cáucaso, al lado de un peñasco. Muy bien. Tiene que estar Hefesto, que es el que va a hacer las cadenas y que lo va a atar con cadenas, que no se pueden romper. Pero además, Zeus manda a dos personajes, que es lo que les decía, se llaman Kratos, que es el poder, la fuerza en realidad, y Bias, que es la violencia. ¿Por qué los manda? Porque hay que manejarlo a Prometeo. Y además son algo así, Kratos y Bias, como el policía, los policías que Zeus manda. Entonces, en este momento, fíjense cómo el dramaturgo maneja los momentos del diálogo. En un determinado momento va a hablar nada más que Kratos, o sea, la fuerza brutal, ¿no es cierto?, el poder de Zeus, y Hefesto. Prometeo no va a hablar durante todo este momento. Y Bias va a ser un personaje mudo. La violencia va a ser un personaje mudo que está ahí puesto nada más que para supervisar la cuestión. Yo les voy a leer entonces ahora este primer diálogo
para que nos ubiquemos. Dice lo siguiente. ¿Qué dice Kratos? A ver, espérense un minutito. Vamos a leer como corresponde. Kratos dice, de la tierra llegamos a una extrema región, en la linde de Escitia, en un yermo intransitable. Hefesto, a ti te toca ahora cumplir las órdenes que te ha encomendado tu padre. Encadenar a este criminal, sobre esas rocas escarpadas, con los inquebrantables cepos de cadenas inflexibles. Pues tu galardón, el fulgor del fuego, artífice universal, lo robó y se lo ofreció a los mortales. Por tal delito, él debe pagar su pena a los dioses para que aprenda a amar la tiranía de Zeus y a dejarse de modales humanitarios. Fíjense todo lo importante, todos los datos que nos está dando Poder. Y entonces Hefesto le contesta, Kratos y Bías, para vosotros, el mandato de Zeus tiene ya su conclusión y nada más os retiene. Pero yo estoy remiso en encadenar a un dios de mi estirpe por la violencia en esta cima tempestuosa. Mas de todos modos, forzoso es que me arme de coraje, porque demorar las decisiones del Padre es un riesgo grave. Fíjense cómo lo va describiendo al Padre. Levantisco, hijo de la ecuánime Temis. Se refiere a Prometeo, A mi pesar y al tuyo, voy a clavarte en este desolado promontorio donde ni la voz ni la figura de ninguno de los humanos percibirás, y enhiesto y abrazado bajo la fulgurante llama del sol, mudarás el tinte de tu piel. Para tu gozo la noche de manto moteado vendrá a ocultar su luz, y el sol derretirá de nuevo la escarcha de la aurora. Y siempre el pesar de tu presente desdicha te atormentará, ya que quien pueda liberarte no ha nacido aún. Eso es lo que has conseguido por tu carácter humanitario. Tú, un dios, que sin amedrentarte de la cólera de los dioses, ofreciste a los humanos honores más allá de lo justo. En pago de esos velarás en esta triste roca, erguido, insomne, sin doblar tus rodillas. Muchos lamentos y gemidos inútiles vocearás, que las entrañas de Zeus son implacables, y feroz es todo aquel que ejerce desde hace poco el poder. Acá nos va dando también en qué situación están, en qué momento está Zeus de su gobierno, ¿verdad? Y entonces el Kratos le dice, bueno ya, ¿a qué aguardas y te compadeces en vano? ¿Por qué no aborreces a el dios más odiado por los dioses, a quien entregó tu privilegio a los mortales? Hefesto dice, el parentesco es desde luego tremendo, y la camaradería. Poder dice, lo admito, pero desobedecer las órdenes del Padre, ¿cómo va a ser posible? ¿No temes eso más? Hefesto, tú siempre en efecto despiadado y lleno de rigor. Kratos, ningún remedio hay en plañir por él. Tú, en lo que nada aprovecha, no te fatigues en vano. Hefesto, oficio artesano tantas veces odiado. Poder, ¿por qué lo detestas? Porque francamente de lo que ahora pasa no es culpable en nada tu arte. Hefesto, con todo, ojalá le hubiera tocado en suerte a otro ejecutarlo. Poder, todo es penoso excepto ser soberano de los dioses, pues libre no es nadie sino Zeus. Hefesto, lo he reconocido y nada tengo que replicar a eso. Poder, ¿no te vas a apresurar entonces a ceñirle las cadenas a fin de que tu padre no advierta que te retrasas? Hefesto, ahora ya pueden verse aplicadas a sus manos los grilletes. Poder, echándolos en torno a sus brazos con firme presión, remáchalo a golpes de martillo, clávalo sobre las peñas.
Hefesto, ya está hecho, y no es este un trabajo endeble. Poder, golpea más, aprieta, no lo dejes flojo por ningún lado, que es hábil para encontrar un escape incluso de lo inextricable. Hefesto, este antebrazo está ya sujeto sin solución. Poder, también a este échale ahora la argolla, para que aprenda que, aunque es sofista, es más torpe que Zeus. Hefesto, excepto él, nadie podría justamente hacerme reproches. Poder, ahora ahora la fiera mandíbula de una acerada cuña, clávasela por medio del pecho con toda tu fuerza. Hefesto, ay Prometeo, sollozo por tus pesares. Poder, y tú, de nuevo vacilas y sollozas por los enemigos de Zeus. Cuídate de no lamentarte por ti mismo alguna vez. Hefesto, ves ante tus ojos un lamentable espectáculo. Poder, veo que éste ha obtenido lo que se merecía. Ponle además cinchas a sus costados. Hefesto, forzoso es hacerlo, pero no reclames ningún exceso. Poder, por cierto que he de apremiarte y exigirte más. Ve hacia abajo y encadena sus piernas con violencia. ¿Vieron cómo va haciendo la descripción de cómo lo están encadenando y atando? Hefesto, ya está también realizado este trabajo. Poder, con firmeza remacha ahora los penetrantes herrajes. Hefesto, tu lengua reclama lo mismo que tu figura. Poder, pero no me eches en cara mi dureza, ni la ferocidad de mi cólera. Y Hefesto dice, vámonos, que ya tiene una red sobre sus miembros. Poder, dirigiéndose a Prometeo, le dice, ahí, ahora insoléntate, y ve a robar sus privilegios a los dioses para regalárselo a los efímeros. ¿De qué te valdrán los mortales para librarte de estos tormentos? Con falso nombre te llaman los dioses Prometeo. Tú mismo, sí, necesitas de previsión para ver de qué modo escapar de este castigo. Salen Hefesto, Poder y Violencia, dejando solo a Prometeo inmovilizado, y tras un silencio comienza lo que se llama la monodia de Prometeo. Como vieron, el texto nos da muchos datos. Nos da en primer lugar el momento en que suceden los engaños a Prometeo, a Zeus, perdón. Por lo menos la última entrega del fuego a los humanos, sucede en el momento en que Zeus está en la primera parte de su reinado. O sea, es la parte de una tiranía feroz, porque tiene que saber, no solamente ha llegado al lugar donde está, es decir, al trono del Olimpo, sino que ahora tiene que hacer todo lo posible por mantenerse ahí. Y es por eso que aparecen estas dos figuras, que son Kratos y Bías, o sea, la fuerza y la violencia, para que así uno sepa cómo es el carácter de Zeus, ¿verdad? Además, nos cuenta en realidad un matiz muy humano, entre comillas, de Hefesto, que es la camaradería y el ser familiar de Prometeo de alguna forma, hace que Hefesto no solamente le tenga respeto, sino también le tenga hasta cierto cariño, y se sienta muy mal de tener que hacer lo que en realidad tiene que hacer, que es su oficio. Y acá también entonces entramos a ver cuál es el oficio de este personaje Hefesto, que es el de ser alfarero, en realidad también, solamente que trabaja con la parte de los metales y que trabaja con el fuego. Y que además es el que hace, como ya les dije, un montón de elementos para la divinidad. Tendría que ir leyéndolo de a poquito, pero si ustedes lo van escuchando, van buscando todos los datos para ir conformando esta situación. En este momento, el autor, lógicamente, tiene que sacar estos personajes de escena para que Prometeo pueda hablar. O por lo menos hubiera podido dejar uno, pero de todas maneras ya no hace falta, cumplido
especie de introducción, ¿verdad? Ahora comienza en realidad Prometeo como protagonista. La obra no es desde el punto de vista de la estructura dramática una de las obras más logradas, porque es bastante antigua. Va a ser ahora, de ahora en adelante, una sucesión de personajes que van a ir pasando delante de Prometeo y que van a tener diálogo con él. Como ya les dije, el coro que va a venir dentro de un momento, que va a llegar dentro de un momento en la obra, va a ser el coro de las Oceánides, que van a estar realmente apenadísimas por lo que le pasa a Prometeo. Pero también van a aparecer Hermes, Io. Io es una persona, una mujer castigada también por Zeus por no haber querido acceder a los amores de Zeus. Va a aparecer Océano, va a aparecer Hermes. Bueno, la obra es bastante extensa y en todos estos momentos se van a suceder en estos diálogos esto de que Esquilo va a ir dando todos los datos desde el punto de vista sociopolítico, cultural, que a él le parece importante en ese momento para la polis del siglo V. En la Monodia incluso Prometeo se va a autodenominar benefactor de la humanidad y les va a dar datos de por qué es el benefactor de la humanidad y cuán importante ha sido la entrega del fuego. Después más adelante entonces lo que yo voy a hacer es ir viendo pequeños trocitos de ese momento de la obra, pero no toda la obra completa, por supuesto, para que veamos cómo vamos conformando la idea que en el siglo V tenían de Prometeo y de su obrar y de su hacer. Bien, por ahora dejo de leer esto. Lo único que me interesa ahora, como para redondear esta clase de Prometeo, es decirles cuáles son en realidad los temas, los 4 temas fundamentales que están en el mito de Prometeo, que podemos establecer en el mito de Prometeo. Fíjense que cuando el primer tema se refiere al bendito engaño de los sacrificios. Durante mucho tiempo, los griegos sacrificaron a la divinidad en los altares huesos y grasa, lo cual no corresponde a la idea de que cuando uno hace rituales a la divinidad, le tiene que ofrecer lo mejor en los sacrificios, ya sea en la agricultura lo mejor del producto de la tierra, y en lo que se refiere a los animales, el mejor animal, el animal más poderoso, el animal más importante. Eso es lo que en realidad en los pueblos se hace en todos los sacrificios. Pero los griegos del comienzo sacrificaban huesos y grasa, atribuido a este primer tema, que fue el engaño de Prometeo a Zeus. Y como Zeus había elegido esto de la grasa y los huesos, entonces justifican en esa acción de Prometeo el que ellos se quedaran con la mejor parte del animal, con la parte más provechosa, que es la carne, las entrañas, etc., envuelta, sí, esto es un detalle, envuelta en el estómago del animal. Esto es muy significativo también. Esto significa que el hombre, eso que nosotros decíamos en el recorrido de Ulises, los hombres que comen pan, ¿verdad? El hombre necesita comer para vivir, ¿verdad? Y para elaborar su comida necesita trabajar para producirla. Entonces es todo un encadenamiento. Cada uno de estos datitos significa mucho. Fíjense que el que lo haya envuelto en el gaster, o sea, en el estómago del animal, significa que eso que el hombre se queda es porque necesita comer. Y necesita comer porque ha sido echado, ¿verdad?, del paraíso, es decir, de la relación con la divinidad, y por lo tanto, si necesita comer para vivir, es un ser finito, un ser que tiene
que va a morir indefectiblemente. Ese es el primer tema, la justificación del sacrificio de la grasa y de los huesos. Después, un segundo tema importantísimo es el origen del fuego, que es por el cual en realidad Prometeo es más conocido. Porque en realidad lo de los sacrificios se reduce un poco al pueblo griego, nada más, no a otros pueblos. Por lo tanto, ese mi tema es un mi tema reducido. Pero la entrega del fuego y el origen del fuego, eso sí es muy importante. Porque por un lado, la entrega del fuego, desde el punto de vista literal, ¿verdad? El que Prometeo le muestra al hombre cómo se hace el fuego y cómo producir fuego y cómo trabajar con fuego, hace que el hombre ingrese en una etapa de la humanidad muy importante y que es el que pueda cocinar su alimento y además vivir en un lugar caldeado, de tal forma de no morir a la intemperie. Esto es primordial en el hombre. Pero esto hace que la entrega del fuego de Prometeo, de parte de Prometeo, espacialice el cosmos. Fíjense que lo del sacrificio del animal ha logrado que los dioses se separen del hombre, ¿verdad? Y el hombre es castigado, ¿verdad? Con lo cual los dioses quedan en un estamento superior y el hombre queda en un estamento inferior. Pero ahora, la entrega del fuego, y esto que científicamente, ¿verdad?, se llama la separación de lo crudo y lo cocido, o el ingreso a lo crudo y lo cocido, ¿verdad?, hace que los antropólogos lo llaman así, los sociólogos, etc., hace que el hombre quede en un determinado estadio y se separe del resto de los seres también creados, ¿verdad?, que no establecen esto de lo crudo y lo cocido. Por lo tanto, el mito de Prometeo logra espacializar el cosmos. Por un lado van a quedar los dioses en el estamento superior, después el hombre y todo el resto bastante más abajo. Es bien interesante en ese sentido el mito. Eso es por la entrega del fuego. Después, el tercero de los temas es la aparición de la mujer. La aparición de la mujer como causa de las desdichas a la humanidad. Y como cuarto tema es la existencia de los males. En primer lugar, el trabajo como necesidad, el trabajo como necesidad, la pobreza y las enfermedades. Esos son los males en realidad que trae como consecuencia el tema anterior, que es la aparición de la mujer. Por lo tanto, los temas que uno podría trabajar muchísimo en el mito de Prometeo son estos: la justificación del tipo de sacrificios, la entrega del fuego y la aparición de la mujer, y por último la existencia de los males. Ahora, en la entrega del fuego, que es el principal y por el cual el mito de Prometeo es conocido, voy a hacer después referencia en la otra clase a varios puntos. En primer lugar, esto de la espacialidad, voy a decir, a lo mejor lo repito un poco. Pero dos de los temas que son importantes es el hecho de que el mito de Prometeo opera en relación a la cultura del hombre, ¿verdad? Y que además trae como consecuencia el que el hombre comience a trabajar desde el punto de vista técnico, es decir, adquiere sabiduría técnica. Porque Prometeo, al darles el fuego,
¿verdad? Les permite ser alfareros, les permite ser herreros, les permite hacer armas, les permite hacer utensilios. ¿Mm? Y entonces entra dentro de lo que se llama la proporción de la sabiduría técnica. Bien, estos son los temas. Pensaba seguir leyendo otros textos, pero preferiría cerrar acá en este momento para que puedan reescuchar, digamos así, lo que les he estado diciendo. Y la clase próxima busco otros autores. En primer lugar, les digo que voy a leer un texto de Goethe sobre Prometeo específicamente, uno de los poemas preciosos de Goethe. Un texto de Luciano de Samosata, autor del siglo II después de Cristo. Otra partecita del Prometeo encadenado de Esquilo. Y algunas otras cosas que pueda ir encontrando por ahí, pero me gustaría ir completando esto de la sabiduría técnica y el ingreso de la humanidad a un proceso cultural importante y distinto a partir de la entrega del fuego. Bueno, espero que les haya resultado agradable, por lo menos. Interesante es, obviamente, eso ya lo sé, y que, bueno, que nos podamos ver en un próximo encuentro.